Bueno, semanas duras se aproximan, ¿eh? 2 semanas difíciles. Bueno, muy bien. Bueno, conéctenme alguna camarita más. Hoy no creo que tomen lista, ¿eh? Así que el que quiera puede irse sin ningún problema. Bueno, yo preparé unas preguntitas para hacer en dos tandas. Creo que les va a venir bien para saber dónde están parados, en qué tienen que hacer hincapié, qué es lo que tienen que repasar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes? No. ¿No? Bueno, mejor así. Bueno, entonces nos vamos a las preguntitas. La idea es que vayan participando todos. Tienen que estar en dos partes. Acá, esta primera. No. Así. Bueno, primera parte. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, se ve. profe. Sí, Sí, profesor. bueno, espero que voy a correr esto, que si no, ahí está. Bueno, empezamos por algo fácil. ¿Cómo se llama la sutura que une el frontal con los parietales? Coronal, profe. Coronal, Coronal. perfecto. ¿Eh? Pregunta sencilla, bárbaro. La que une ambos parietales entre sí, Sagital. Sagital. perfecto, muy bien. Nos vamos a ir complicando, ¿eh? Empezamos con algo sencillo. Ahí tenemos, ¿sí? ¿Recuerdan? Como bien dijeron, coronal, sagital y la posterior, la sutura lambdoidea, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se llaman las 3 porciones del hueso temporal? Petrosa. Mastoya. Y Bien. escamosa. Escamosa. Y escamosa, perfecto, muy bien, bárbaro. La petrosa, recuerdan que en algunos textos le dice timpánica, es lo mismo, ¿eh? Por las dudas. Bien. ¿Cuál de las porciones contiene estructuras del oído medio y del oído interno? Petrosa. La petrosa, exactamente como vimos justamente la semana pasada en la clase de oído. Bien. ¿A qué hueso pertenece el foramen magno? Occipital. Occipital, correcto, muy bien. Muchos dicen siempre temporal. Ahí tenemos entonces marcaditas las 3 porciones y bueno, sepanlas marcar obviamente en el cráneo también, ¿sí? Muy bien, y ahí como recordamos, el foramen magno parte del hueso occipital, porque no sé, muchos alumnos siempre lo confunden con el temporal, un montón de veces dicen, así que por eso lo puse. Bien, ¿dónde se ubica la silla turca? ¿Qué me dicen? En el hueso esfenoides. En el esfenoide. Hueso efenoides, bien, perfecto. ¿Y alguna parte puntual del efenoides? Cerca de las En el apófisis cuerpo, esfenoides. exactamente, en el cuerpo del efenoides. Recuerden que tenían alas menores, alas mayores, cuerpo y apófisis pterigoides. Esas eran las 4 grandes partes. En el cuerpo del efenoides, perfecto. ¿Cómo se llaman las apófisis que la delimitan? Clinoides. ¿Y cuántas son? Dos. 4. 4. 2 anteriores, 2 posteriores que son más chiquitas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué accidente óseo tenemos a cada lado de la apófisis cristagalli? Lámina cribosa. Muy bien. La lámina cribosa, perfecto. ¿Por ahí quién pasaba? Nervio olfatorio. Muy bien, las ramitas del nervio olfatorio, perfecto. Ahí estamos viendo entonces en el cuerpo del efenoides, la silla turca y ahí
Ahí tenemos las apófisis clinoides. Las anteriores bien marcadas, las posteriores, estas chiquitas, en lo que llamábamos el dorso de la silla turca. Obviamente, la glándula hipófisis se ubica ahí, eso ya lo saben muy bien. Y acá podemos ver en esta vista superior lo que decíamos recién, ¿sí? Ahí está la apófisis cristagalli y a cada lado podemos ver bien la lámina cribosa donde pasan esos filetes olfatorios, ¿sí? No un nervio único. Perfecto. Muy bien. ¿Quién pasa por el conducto óptico? Nervio óptico y arteria Nervio oftálmica. óptico. Muy bien. El nervio óptico y la arteria oftálmica. Nervio óptico, ¿qué número de pared? 2. 2. El 2. ¿Y la arteria oftálmica de quién era rama? Carótida interna o colateral. Muy bien. Rama colateral de carótida interna. Perfecto. Muy bien. Por el agujero redondo mayor, ¿quién pasaba? Trigémino rama 2. ¿Y cuál es la rama 2? Maxilar. Maxilar. Muy bien. El nervio maxilar. Perfecto. El nervio maxilar. Bien. ¿Qué agujero atraviesa el par 9, 10 y 11? Rasgado posterior. Rasgado posterior. Rasgado posterior. Bien, también llamado yugular. Perfecto, muy bien. ¿Por qué agujero del cráneo sale el facial? Conducta. Estilomastoide. Estilomastoideo. Recuerden que solo el estilomastoideo solo lo vemos en exocráneo. Solo en exocráneo. Fácil. Uno chiquitito entre la apófisis estiloides y la mastoides. Bien. ¿Cómo se denomina el extremo anterior de la sutura sagital? Bregma. Bregma. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Y el extremo posterior? Lambda. Lambda. Lambda, Lambda, por eso la sutura ahí la llaman lambdoidea. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos, ¿sí? ¿Me escuchas? La imagen, ¿sí? Bregma y lambda, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me habló? Sí, ¿No? profe, perdón. Sí, ¿Alguna ¿me duda? escuchas? Sí, te oigo lo más bien. Ay, perdón. El agujero estilomastoideo en exobase y en endobase no sería el conducto auditivo interno que pasa el nervio 7, el facial Claro, y por ahí el pasa, pero octavo. no sale. La pregunta era por qué Perfecto. orificio Sí, del sí. cráneo sale. O sea, Por eso hay que orificio de leer bien las salida. preguntas. El facial pasa por el conducto auditivo interno, pero por ahí no tiene salida el conducto auditivo interno. Abandona el Ok. cráneo por el estilomastoideo. Dale, Por eso gracias. siempre hay que leer bien las preguntas, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué agujero del cráneo ingresan los componentes espinales que van a formar el par número 11? ¿Se acuerdan que el par número 11 tenía un componente espinal y un componente craneal? Bueno, los componentes que nacen en la médula, ¿por dónde ingresan al cráneo? Para unirse con el componente craneal. Por el foramen Agujero magno. occipital. Perfecto. El foramen magno o agujero occipital. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué agujero del cráneo pasa la meningia media? Yugular. Espinoso. Espinoso yugular. Espinoso. Redondo menor. Redondo menor o espinoso, Redondo menor o espinoso, el nombre que a ustedes les guste más. Bien. Bueno, dejamos cráneo, nos vamos a generalidades. ¿A qué meninge se la conoce también como paquimeninge? Dura madre. Perfecto. ¿Qué significa el prefijo paqui? Duro. Duro, grueso, como yo les digo, la piel de los elefantes, paquidermos, ¿sí? Es una piel gruesa, dura. Perfecto. Muy bien. ¿Qué senos forman la llamada confluencia de los senos? Nombre antiguo, prensaderófilo. El sagital, el recto y los dos occipital. ¿Sagital qué? Sagital superior, disculpe. Muy bien. ¿Sagital superior? Bien, es uno. ¿El Recto, otro? recto, ¿El que es recto? el sagital inferior con vena magna y los dos Bien. occipital. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde se ubica esta confluencia de los senos? En protuberancia occipital inferior. Interna.
Entonces, sagital superior, el recto, conformado por el sagital inferior y la vena cerebral mayor o magna, y el occipital. ¿Cuál es el único que es par de estos? Son todos impares menos uno. ¿Cuál es el que es par? Occipital, profe. Occipital, perfecto. Occipital. ¿Mm? Bueno, ahí lo que ya sabemos de las meninges. Y lo que preguntábamos, entonces, paquimeninges la dura madre, aracnoides y pía madre son leptomeninges. Le prefijo lepto, recuerdan que quería decir blando, ¿sí? Muy bien, y en esa dura madre justamente tenemos los senos venosos. De ahí la pregunta es, ¿qué senos confluyen? Justamente la confluencia de los senos o prensa de aerófilo, recuerden, protuberancia occipital interna. Sagital superior, el recto y el occipital. El único que es par de estos es el seno occipital. Bien. ¿Qué seno venoso se exterioriza por el agujero rasgado posterior? ¿Qué me dicen? Y se continúa con la vena yugular interna. ¿Cuál sería? El sigmoide. Superior. No, el sigmoideo, ¿eh? El seno sigmoideo justamente hace como una especie de letra S y termina desembocando en el rasgado posterior y ahí justamente ¿quién está? La vena yugular. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Que es parte del seno lateral. Era el seno transverso, que le hace honor al nombre, una dirección horizontal, y el sigmoideo, todo lo que tiene el nombre de sigmoideo, sigma, es esa letra que parece una letra S, ¿sí? Seno sigmoideo. Y desemboca justamente en la vena yugular. Bien, ¿qué pares craneanos? Esto lo dijimos un montón de veces. ¿Qué pares craneanos pasan por el sector externo del seno cavernoso, el sector lateral? 3, 4 y 2 ramas del trigémino. Muy bien, el 3, el 4 y ¿qué dos ramas del trigémino? Oftálmica y maxilar. Perfecto, muy bien. Recuerden que no pasa la rama mandibular, La rama mandibular no pasa por el seno cavernoso. Bien, muy bien. Recordamos esta imagen, entonces ahí vemos lo que estábamos preguntando en el sector lateral y en el sector medial, acompañando a la carótida interna, el sexto par. ¿Sí? Y acá está lo que decíamos recién, ¿verdad? Que yo les preguntaba. Ahí está. Entonces recuerden, primero el seno transverso, dirección horizontal, y este que hace una letra S es el seno sigmoideo, desemboca, acá está el rasgado posterior o yugular, y ahí se continúa con la yugular interna. ¿Está? Muy bien. ¿Qué estoy señalando? Hasta frontal del ventrículo lateral. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Hasta frontal del ventrículo lateral. Ahora, Tercer ventrículo. tercer ventrículo. Bien, ubicado entre los dos Álamos. Tálamos. tálamos. Bárbaro. Y ahí, Ventrículo lateral Ventrículo hasta lateral. hasta que Occipital. prolongación occipital. esa es hasta occipital. Perfecto. Y lo que estoy viendo acá adentro, ¿qué sería? Plexo coroideo. El plexo coroideo, la fábrica del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Bien. Repasemos algo bastante preguntado, que es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo comienza en los ventrículos laterales, uno por cada hemisferio cerebral. ¿De ahí a dónde nos vamos? Hasta tercer ventrículo. Al tercer ventrículo, bien. Ah. ¿Y cómo pasa del ventrículo lateral al tercer ventrículo? ¿Por dónde va? Agujero interventricular. Muy bien, perfecto. Por el agujero interventricular va al tercer ventrículo. Bien, del tercer ventrículo, ¿a dónde nos vamos? Al cuarto Cuarto ventrículo. ventrículo. Al cuarto ventrículo, a través del... Acueducto mesocefálico o cerebral. Muy bien, acueducto mesencefálico o cerebral. Justamente está bueno lo de mesencefálico porque
se ven justamente en las maquetas de cerebro, todo podíamos verlo, cómo atravesaba por el interior del mesencéfalo, ¿sí? Bien. Del cuarto ventrículo sale por dónde el líquido, ¿cómo se llaman? ¿Por dónde va a salir? Agüero lateral o medial. Bien, ahí tiene aberturas laterales y mediales. ¿Y de ahí a dónde nos vamos? Espaço Vale. subaracnoide. Al espacio subaracnoideo, ubicado entre aracnoides y ¿qué otra meninge? Dura madre. ¿No? Pía madre. Pía madre. Pía madre, ¿eh? Pía madre, entre el aracnoides y la pía madre. El espacio que está, ese es el subdural, ¿eh? Acá no participa la dura madre, ¿eh? El espacio subaracnoideo es entre aracnoides y pía madre. Perfecto, muy bien. Y de ahí, y por la médula espinal, ¿por dónde va? Por dentro de Conducto la de médula espinal. epéndimo. Canal del Muy epéndimo. bien, por ese pequeño que se ve con un pequeño agujerito, ¿sí? Por dentro de la médula, por el conducto del epéndimo. Bárbaro. Y de ahí se reabsorbe las vellosidades aracnoideas y va al sistema venoso y todo vuelve a empezar. ¿Cantidad aproximada de líquido cefalorraquídeo? 150 mililitros. En promedio unos 150 mililitros, ¿sí? Muy bien. Bueno, nos vamos a médula. Por favor, repasen bien médula, no hagan papelones en los exámenes, ¿eh? Bien, hoy un alumno de otra comisión me preguntó si había que saber médula espinal para el examen. Yo no podía creer que me hicieran esa pregunta, ¿eh? Si no sé médula, no sé vías. Así que algo muy sencillo. Bien. Bueno, a ver, la longitud de la médula no es igual que la columna. Eso ustedes ya lo deben saber de embriología, más que yo lo deben saber. Bien, entonces, ¿hasta dónde llegan al recién nacido la médula? Terceira vértebra lumbar. ¿Cómo, cuál? Terceira vértebra lumbar. Tercera vértebra lumbar, me dicen acá. ¿Están todos de acuerdo? Sí, creo que IL ¿Sí? 3 y IL 4. Bueno, ¿y en el adulto, en nosotros? Entre L1 y L2. Entre L1 y L2. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el recién nacido, tercera vértebra lumbar. Perfecto. Y en el adulto, como bien me dijeron, lo clásico es decir esto, borde inferior de la primera vértebra lumbar. Puedo decir entre primera y segunda, pero siempre en relación con el borde inferior de la primera lumbar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahí vemos, ¿ven? Ahí está. L1, borde inferior, ahí termina en lo que llamábamos, recordamos, el cono medular. ¿Sí? Bien. Límite superior de la médula a nivel óseo, justamente la articulación entre el occipital y el atlas. ¿Y qué otro límite puedo decir? Entre bulbo y médula, ¿cuál era el límite? La decusación piramidal del ¿De bulbo. qué? La decusación. Piramidal del Motora. bulbo. Muy bien, la decusación piramidal. Ese es en realidad es el límite exacto. Este sería el límite óseo, ¿verdad? Como estamos hablando justamente. Borde inferior del E1, bueno, ¿cuál es el límite superior? Pero no se olviden de la decusación piramidal también, que es algo muy importante. Bien, medios de fijación de la médula, ¿qué me dirían? Los Ligamentos dentados. Bien, ese es muy importante, ligamentos dentados. Los ¿Qué nervios más? aquillos. Filum Bulbo terminal. aquillo. Bien, los nervios raquídeos. El Bien, filum terminal. Epifilum terminal. bueno. La Bulbo unión raquídeo. con el Bulbo tronco aquillo. encefálico. El bulbo raquídeo, justamente, está unido el bulbo raquídeo de la médula, o sea, la continuación que tiene con el bulbo raquídeo. Perfecto, entonces, ligamentos dentados en primer lugar, es lo primero que nombro. Y después, todo el resto que me dijeron que está perfecto. Muy bien. Ahí vemos el esquemita, ¿sí? Ya sabemos, terminaba en el cono medular, el filum terminal, como dijeron, de ahí se acuerdan la llamada caudequina, o nervios que conformaban la cola de caballo, y medios de fijación, lo que me han comentado recién. Muy bien. ¿Dónde se encuentra la sustancia gris medular, las motoneuronas? Hasta anterior. Hasta anterior. Perfecto. Muy bien. Esas cosas hay que tenerlas muy en claro. Bien. ¿Las neuronas sensitivas? Hasta posterior. Hasta posterior. Perfecto. ¿Las neuronas autónomas? Hasta lateral.
hasta lateral. Bien, hasta lateral. Perfecto. ¿Dónde se encuentran en la sustancia gris medular las neuronas receptoras? ¿Cuál? Algo me dijeron. anexo a raíz dorsal. Bueno, hay que dejar los bizcochitos con grasa. ¿Qué estás tomando? ¿Mate ahí que con la boca llena ni se te entiende? Muy bien, de acá lo veo. Ahí está. Muy bien. Me quiere contestar, pero se puso muchos bizcochitos en la boca y no se le entiende. Perfecto. El ganglio anexo a la raíz dorsal. Muy bien, Jonathan. Muy bien. Perfecto. Y acá lo que ya dijimos recién, por favor, este dibujito, miren que capaz en el examen oral les pueden decir, bueno, hacemos un dibujito de un corte transversal de médula, y bueno, ahí tienen que ir señalando justamente las astas, los cordones de sustancia blanca. Sépanlo esto muy bien. Bien, ¿qué información procesa la lámina 2? Esa laminación espinal, la laminación de Rexet, que se llamaba sustancia gelatinosa. ¿En qué vía aparecía? Analgésica. Muy bien, la vía termoalgésica, muy bien, temperatura y dolor. Perfecto, recuerden que era la segunda neurona de la vía termoalgésica y el haz que llevaba esta información de temperatura y dolor era el haz espinotalámico lateral. Bien, ¿qué núcleo se ubica en las láminas 3 y 4? Núcleo próprio da haste posterior. Muy bien, núcleo propio del asta posterior. ¿Y participa en qué vía? ¿Cuál? Muy bien, perfecto. Núcleo propio. El tacto grueso, el tacto que no discrimina, lo que llamábamos el tacto protopático. Ese recuerden que es el haz espinotalámico anterior. Bien, perfecto. Entonces, recuerden que teníamos 10 láminas, pero las que teníamos que recordar, bueno, acá, de estas primeras 5, estas son las que tienen que recordar, lo que dijimos recién. La sustancia gelatinosa, vía termoalgésica, segunda lámina, núcleo propio del asta posterior, lámina 3 y 4, tacto simple. ¿Sí? Muy bien. La médula espinal tiene 2 engrosamientos que coinciden con algo. ¿Dónde estaban esos engrosamientos? En Plexo el braquial. cuello y en... sí. Bien, a nivel cervical, Y por la lumbar. presencia del... Plexo lumbar y plexo braquial. Plexo Bien, braquial. perfecto. A nivel cervical, por el plexo braquial, a nivel lumbar, por el plexo lumbar. Perfecto, muy bien. A nivel cervical, entre C3 y T2, a nivel lumbar, entre L1 y L5. Bien. ¿Cuáles son los haces que transcurren por cordón posterior de médula y qué información llevan? Muy bien, el haz delgado y cuneiforme. Bien, antiguamente llamados de Golly-Burdach. ¿Y qué información llevan? Propiocepción consciente y tacto. Propiocepción consciente. Perfecto, recuerden que lleva doble información, el tacto discriminativo o epicrítico y propiocepción consciente. Si es consciente la propiocepción, ¿dónde termina? En la corteza. En la corteza, exactamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, los engrosamientos que comentábamos recién, a nivel cervical, a nivel lumbar. Bien. Bien, ¿por qué cordones descienden los haces córtico-espinales de la vía piramidal? Lateral y anterior. Muy bien, el lateral y el anterior. Perfecto. ¿Sí? Por el lateral, justamente este fácil, córtico-espinal lateral, recuerden que ese es el que cruza. Y el directo baja, es el anterior y va por cordón anterior. ¿La mayoría de estas fibras decusaban o no? Sí. Sí, la mayoría decusa, un porcentaje alto de estas fibras de los haces corticoespinales decusan. Bien. Bueno, funciones de tronco encefálico. Me preguntan esto en el oral. ¿Qué sería lo primero que tengo que contestar?
tenemos 3. Como yo les puse, hay 3, tienen que decir 3. Un ¿Cuál corredor de sería la fibras primera? nerviosas. Un corredor de fibras nerviosas. Está bien, pero esa no sería la más importante. Eso está perfecto. Los Un centros corredor de vitales. fibras que suben y bajan, bien. Pero esa no es la primera. ¿Cuál es la más importante de todas? Tiene centros vitales, tiene la origen real de los núcleos, de los pares. Bien, ahí, despacito. Tiene centros vitales. ¿Cuál es el que no tengo que nombrar sí o sí? Cardiorrespiratorio. El cardiorrespiratorio, exactamente, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Entonces, lo que me dijeron del corredor de fibras, está perfecto, justamente vimos que todas las vías suben y bajan por el tronco encefálico, ¿sí? Pero no se olviden, por favor, que muchos se olvidan de ese detalle, de los centros que hay. El centro cardiorrespiratorio, no se olviden, fundamental. Y después, justamente, en el tronco teníamos todos los orígenes, del par 3 al 12, todos los orígenes reales de los pares están ahí. Pero, por favor, no se olviden del centro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Bárbaro. Muy bien. ¿Cómo se llama lo que me está señalando la flecha? Estamos en piso de cuarto ventrículo ahí. ¿Qué me está señalando? Colículo facial. Muy bien, colículo facial o eminencia teres. ¿Quién formaba ese colículo facial? Son fibritas de un núcleo que rodean otro núcleo. El paciente y 6, el paciente está alrededor de Perfecto, por eso, bien, por eso lo de colículo facial. Son las fibras del núcleo motor del facial que rodean al núcleo motor del sexto par. El 7 rodea al sexto. Bárbaro. Este es el por eso lo de facial, colículo facial. Bien. ¿Y ahora qué me señala? Área vestibular. Muy bien, el área vestibular. Ahí se van a ubicar justamente los núcleos vestibulares. Se la conoce también como el ala blanca externa. Bárbaro. ¿Y ahora qué me está marcando? Trígono del vago. Trígono de hipogloso. Trígono del hipogloso, exactamente. O ala blanca interna. Perfecto. El trígono del vago está bien en el límite, bien acá. Es este, el que queda acá más abajo. Después va a aparecer una preguntita de eso. Bien. ¿Dónde se ubican los núcleos rojos? ¿Y cuál es la función? Mesencéfalo. Mesencéfalo, bien. ¿Y? Movimientos extrapiramidales. Perfecto. Recuerden que había una vía. Había las rubroespinal. Entonces, justamente se ubican en el mesencéfalo y justamente vía extrapiramidal. Recuerden que tiene que ver con el tono muscular. El haz rubroespinal tiene conexiones con el cerebelo, sobre todo el tono muscular de miembro superior. Muy bien. ¿Qué forman a nivel del bulbo las fibras que componen el haz córtico-espinal? Pirámides bulbares. Las pirámides, por favor. Por favor. El haz córtico-espinal forma las pirámides. No digan que el haz pasa por las pirámides. Porque generalmente están diciendo el recorrido, bueno, llega el bulbo y pasa por las pirámides. No, señor. Los haces córtico-espinales forman las pirámides. Y eso da el nombre de vías piramidales. No porque pasan, sino porque las forman. Ojo con eso que es un detalle importante. ¿Sí? Y ahí tenemos justamente la decusación piramidal que antes nombrábamos, el límite entre el bulbo y la médula. Bien. Ahí podemos ver justamente los haces piramidales, bajando por mesencéfalo, acá formando los rodetes piramidales en protuberancia, y ahí esta elevación que forma en el bulbo es lo que llamamos las pirámides, ¿sí? Muy bien, hablemos de componentes funcionales, Siempre, desde que me acuerdo, en el Choice aparecen preguntas de componentes funcionales, siempre. En el oral capaz no, pero en el Choice
Creo que no ha habido año que no aparezca alguna pregunta de componentes funcionales. Entonces, ¿qué tipo de información procesa este componente? Aferente, somático, general. Sensibilidade táctil, termogésica y propioceptiva. A ver, ¿están todos de acuerdo? De la cabeza, ¿sí? Entonces, tacto, temperatura, dolor y propiocepción, pero de la cabeza. O sea que este componente, ¿quién lo tiene? ¿Qué par craneano? Trigémino. Trigémino, exactamente. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre eferente somático general y eferente visceral especial? Uno inerva los músculos que vienen de las zonitas y los Ajá. otros de la mímica. ¿Por ahí? Pero embriológicamente uno deriva de los somitas y el otro de dónde venía. De los Eh, arcos faringios. Exactamente, lo que llamamos bien. Perfecto. Entonces, eferente somático general, le da inervación a los músculos que embriológicamente viene de los somitas. Los músculos del ojo y los de la lengua. Entonces ya con esto, ¿quién tiene este componente? Y el par 3, el cuarto y el 6 por los del ojo y el 12 por los músculos de la lengua. Y eferente visceral especial es los que vienen, se originan en los llamados arcos branquiales, y ahí tenemos músculos de la masticación, o sea que lo tiene también el trigémino, mímica, lo va a tener el facial, etcétera, etcétera, ¿sí? Faringe y laringe, o sea que lo tiene el noveno, el décimo, trapecio esternocleidomastoideo lo tiene el espinal, pero la diferencia es embriológica. Uno vienen desde los somitas y otro de los llamados arcos branquiales. ¿Está? ¿Cuál es la función autónoma del tercer par? Iridoconstricción. Sí. Esa es una, iridioconstricción, o sea, lo que llamamos la miosis. Sí. Y tenía otra función más. Midriasis. No, Midriasis. Ay, problema. No. ¿No? Inerva un músculo. iridioconstricción, o sea, recuerden que nunca puede tener la función, si hace una cosa, nunca puede ser la otra. No hay ninguna estructura del cuerpo humano que pueda hacer una función y haga una función opuesta, jamás. Si es iridioconstrictor, nunca va a ser iridiodilatador, jamás. Una función es iridioconstrictor. Bien, y tiene una segunda función, ¿cuál es? Músculos que hagan ojo, profe. ¿Cómo? Los músculos extrínsecos del ojo inervan los músculos. No, pero estamos hablando de función autónoma. Función autónoma, algo que yo no puedo manejar. Uno es la iridioconstricción. ¿Y la otra función cuál es? ¿Nadie? Clase de ojo, la semana pasada. Una regulación de cantidad de luz que entra en ojo, profe. ¿No? El músculo ciliar, el que tiene que ver con la acomodación. La cantidad de luz tiene que ver con la iridioconstricción. Está el músculo esfínter o constrictor de la pupila. Y el otro es el músculo ciliar. ¿Se acuerdan que vimos en el ojo la semana pasada? Cuerpo ciliar. Estaban los procesos ciliares y el músculo ciliar. Es el que participa en la acomodación, los que nos permite hacer foco. Tiene que ver cuando yo paso de una visión lejana a una visión cercana. Estoy haciendo foco para ver nítido. Bueno, ese es el músculo ciliar. Esas son las dos funciones que tiene. Una es la iridioconstricción y la otra es la acomodación a través del músculo ciliar. Todo esto es autónomo, yo no lo manejo. ¿Sí? Origen aparente del cuarto par. Cara dorsal del mesencéfalo. Muy bien. Estamos en la cara posterior del mesencéfalo. ¿Por debajo de quién? Troncocefálico. Tubérculo cuadrigémino inferior. Muy bien, tubérculo cuadrigémino inferior o colículos inferiores. Perfecto. Y tengan presente que es el único de los pares que sale por la cara posterior. Todo el resto los vemos en cara anterior. ¿Sí?
Ahí lo vemos justamente, ¿sí? Por debajo de los colículos inferiores. Ahí lo vemos muy bien, ahí lo vemos en la imagen real, y ahí lo vemos apareciendo, porque se dirige hacia adelante. Ahí lo veo, pero es el único que tiene el origen aparente en la cara posterior. Bien, ¿cuál es el origen real del sexto par, del abducens? ¿Y cuál es la ubicación de ese núcleo? ¿Cuál es el origen El real? surco bulbo protuberancial. Pero eso es origen aparente. La pregunta acá dice, ¿cuál es el origen profe, real del sexto par? El núcleo va a motor del ser sexto par. puente en el Perfecto. motor de la oídos en la puente. Muy bien, el núcleo motor del sexto par. ¿Y se ubica en? Protuberancia. Protuberancia. Perfecto. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Justamente era lo que decíamos recién. Yo les había preguntado lo del colículo facial. Ahí lo tienen. Estas son las fibritas del núcleo motor del facial que rodean al núcleo motor del sexto par. Y eso produce esa elevación en el piso del cuarto ventrículo que se llama colículo facial. ¿Sí? Bien, componentes funcionales que tiene trigémino. A ver, algo ya lo nombramos justo hace un ratito. ¿Cuáles serían? A ver. Nervio oftálmico. Componentes funcionales, chicos. Esas son las Aferente ramas. somático EV y ASG. ¿No? aferente somático Perfecto. general también. Bien, entonces tenemos eferente visceral especial, los que dijimos derivaban de los arcos branquiales, porque la función motora es dar inervación a los músculos de la masticación. Y el que les pregunté al principio, eferente somático general, que era la inervación de tacto, temperatura, dolor y propiocepción, pero de lo que es la cara y parte de la cabeza. Esos son componentes funcionales. No estamos preguntando ramas de trigémino. Componentes funcionales. Repásenlos bien. Y ahí teníamos, bueno, las funciones. Eferente visceral especial, músculos de la masticación, y aferente somático general, como vimos, y el sector que inerva cada una de las tres ramas del trigémino, ¿sí? Recuerden que la función motora solo la tiene la rama mandibular. Oftálmico y maxilar son exclusivamente sensitivos. Muy bien, núcleo dorsal del vago, ¿dónde se ubica? Bulbo. Bien, pero necesito más detalles. Bulbo correcto, pero Fascicle solitario. ¿cómo? ¿no? ¿Qué tiene que ver el Fascículo fascículo? solitario. Nada que ver. El núcleo dorsal del vago es un núcleo autónomo. El núcleo del fascículo solitario es un núcleo sensitivo. Núcleo ambiguo. Y el núcleo en vivo es un núcleo motor. No tiene nada que ver. Núcleo dorsal del vago es el núcleo más importante del vago, que es un núcleo autónomo. No pregunten ni fascículo solitario ni ambiguo. Lean bien las preguntas, chicos. Dorsal del vago. ¿Dónde se a la ubica? gris. Trígono Bien, del vago, profe. se ubica bien en el bulbo. Me falta algo que me tienen que decir. En el bulbo, En A la el gris. piso, en el trígono del vago. eso, en el piso del cuarto. El núcleo dorsal del vago está en bulbo, en el piso del cuarto ventrículo, conformando lo que se llama ala gris o trígono del vago. Esa es la respuesta exacta. ¿Eh? Ahí. ¿Sí? Sí, profe. Y ahí tenemos lo que alguien me nombraba todo, me estás nombrando todos los orígenes reales, pero no es la pregunta. La pregunta era dónde se ubicaba el núcleo dorsal del vago. No sé por qué me nombrabas los otros núcleos. Ahí tenés todos los orígenes reales, eso sí. Muy bien, origen aparente. Lean bien, por favor, las preguntas en el choice, ¿eh? Origen aparente del hipogloso. Surco Surco preolivar. preolivar. Muy bien, surco preolivar. Perfecto. ¿Y real? El núcleo motor del doceavo par. Muy bien, el núcleo motor del hipogloso ubicado en el bulbo. Perfecto. También en piso de cuarto ventrículo, lo vimos antes, ¿sí? Ala blanca interna o trígono del hipogloso. Bien. Ahí vemos claramente entonces, ¿sí? Justamente el surco preolivar por delante del oliva vulvar, ¿eh? Y ahí lo vemos en la imagen real.
Muy bien, ahí lo que habíamos visto antes, ¿sí? Ahí está la ubicación. Este que está abajo es el trígono del vago, dorsal del vago, y este que está acá arriba, ¿eh? Ese es el núcleo motor del hipogloso, trígono del hipogloso. Todo piso de cuarto ventrículo. Muy bien. El nervio facial tiene este componente eferente, visceral, general. ¿Por qué inerva qué estructuras? ¿Por qué tiene ese componente? inerva las glándulas lacrúnculas, Bien, perfecto. Las glándulas lagrimales y ¿qué más? Sublingual, submaxilar, submandibular. O sea, esas son glándulas ¿qué? Todas las glándulas de la cabeza. No, pero la submandibular es una glándula Salivares. ¿qué hace? Glândulas salivares. Salival, exactamente, salival. Entonces, glándulas lagrimal, submandibular y sublingual, que son justamente glándulas salivales. Recuerden que no le da inervación a la parótida. Componente eferente visceral general eran músculos involuntarios, músculo liso visceral, corazón y glándulas. El facial de todo esto, solamente glándulas. Lagrimal y salivales menos parótida. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué el noveno par, el glosofaringio, tiene el componente aferente visceral especial? porque inerva la parótida. Por la función gustativa de un tercio de la lengua. Perfecto, porque tiene que ver con el gusto. Muy bien, información gustativa del tercio posterior. Exactamente. Respuesta exacta. ¿Qué hacía este componente aferente visceral especial? Era el de la vía gustativa y el de la vía olfatoria. Repasen bien esto, por favor, háganme caso. Bueno, encontré esto y me gustó, dije, esto se lo pongo a los chicos, ¿eh? Y en estas semanas, mejor imposible. Bueno, continuemos. Muy bien. ¿Qué nervio estaría comprometido si un paciente presenta midriasis, o sea, tiene una dilatación total de la pupila, y ausencia de todos los movimientos oculares, menos la abducción o la abducción, como les guste más? Tiene midriasis y ausencia de todos los movimientos oculares, menos la abducción. Oculomotor. Perfecto. La respuesta es el oculomotor, que inerva casi todos los músculos, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Y es el que produce lo contrario, la miosis, ¿sí? Bien. Esto para que razonen un poquito. Bien. El nervio hipogloso inerva todos los músculos de la lengua menos uno. ¿Cuál es ese músculo y quién lo inerva? No inerva el palato gloso. Perfecto. Bien. ¿Y quién inerva el palato gloso? Otro par craneano. ¿El? Hipogloso. No. Vago. El que hace más cosas. El vago. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el músculo es el palato gloso e inervado por el vago. Entonces, como habíamos visto en la clase de pares, esa es la excepción. Ojo que para un choice se presta esta pregunta. Bien, ¿qué nervio se ve afectado si pierdo el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua? El nervio facial. El nervio facial, perfecto. Muy bien, el séptimo par. Bárbaro. Bueno, dejamos pares, nos vamos a cerebelo. ¿Cuál sería la ubicación? En la parte Posterior de al la mesencéfalo. 3 del tronco, ¿En la parte? detrás del tronco encefálico. Bueno, eso está bien. Detrás del tronco encefálico, Fosa pero a ver, ¿qué posterior. más? Fosa Bien. posterior. Bien, fosa posterior del cerebro, del cráneo, fosa posterior del cráneo, la llamada fosa cerebelosa. Detrás del tronco encefálico y debajo de quién.
El lóbulo occipital. Del lóbulo occipital, perfecto, ¿sí? Muy bien, bárbaro. Cerebro, puntualmente, lóbulo occipital, bárbaro. Ahí lo podemos ver. Esta es la fosa cerebelosa, ahí está, y ahí como bien me dijeron, detrás del tronco encefálico, debajo, puntualmente del lóbulo occipital, bárbaro. ¿Cómo se llaman los lóbulos? ¿Cómo se llaman los Anterior, lóbulos? Anterior, posterior posterior, y lóbulo. Bien. ¿Y el de nombre raro? Anterior, posterior y... Nódulo. Flóculo nodular. Muy bien. Anterior, posterior y el flóculo nodular. Perfecto. Bien. Ahí los tenemos pintaditos. Vieron que en las maquetas que vieron en clase están pintados igual. Recuerden que el lóbulo anterior y posterior está separado por esta que es la cisura primaria. La cisura horizontal es la que me separa las dos caras del cerebelo. Cara superior de cara inferior. El flóculo nodular solo lo puedo ver en cara inferior, es el que está pintadito acá, de color celeste, y la cisura que separa el lóbulo posterior del flóculo nodular es la cisura posterolateral. ¿Sí? Y esto que ven acá, recuerden que no es ningún lóbulo, sino que son los pedúnculos cerebelosos, siempre el redondito, el más gordito, es el medio. Muy bien, arquicerebelo, función... Equilibrio. Equilibrio, perfecto. Por eso lo llamamos también vestíbulo cerebelo. Lo que vimos la semana pasada, que veíamos la vía vestibular, que podía terminar en corteza, en cerebelo, etc. Bien. Paliocerebelo. Tono equilibrio, Muscular. No, equilibrio no. Y postura, ¿no? Y postura, tono muscular. Postura, tono muscular, y postura. entonces también, ¿cómo lo llamo? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Cómo se llama? Sí, va. Espino cerebelo. Muy bien, entonces tono muscular y postura justamente se relaciona con qué vía, con los haces espinocerebelosos. Por eso se lo conoce también como espino cerebelo. Esos son los nombres modernos del cerebelo, así que ténganlo presente. Arquicerebelo, vestíbulo cerebelo. Paliocerebelo, espino cerebelo. Bien. ¿Y el neocerebelo con qué lo relaciona funcionalmente? Regulación de los regulación de los movimientos. movimientos voluntarios. Perfecto, que ese movimiento sea preciso, justo. Bien, ¿y cómo lo llamo también al neocerebelo? Cerebro, cerebro. Cerebro, cerebelo. Cerebro, cerebelo. Bien, cerebro, cerebelo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llaman los núcleos que se ubican en el hemisferio? Había en el vermis y en el hemisferio. En el hemisferio teníamos uno grandote, a ver, y unos más chiquitos. ¿Cómo se llamaban? Dentado, emboliforme, globoso y fastigio. Bien, pero en el hemisferio, ¿cuáles de todos esos? Esos son todos. ¿Cuáles en los hemisferios? El dentado. ¿Solito? No, creo que fastillo. Emboliforme, ¿no? Y el Emboliforme y dentado. Emboliforme y dentado. El dentado es el más grandote, el que podían marcar en los cortes que veían de cerebelo, es el único que se puede marcar, porque los otros son una miniaturita. El emboliforme que es chiquitito y el dentado que es grandote, ¿sí? Acá ven, acá tenemos hemisferios cerebelosos, este que es el que podían ver en los cortes y el que está pegadito cerquita, ¿sí? Ese es el emboliforme. En el vermis, recuerden, los del techo o fastigios y los globosos. ¿Sí? Bueno, y acá terminaría la primera parte de estas preguntas. Opción 1, dejamos acá. Opción 2, vemos la segunda parte. Como ustedes me digan. Segunda parte. Mejor seguimos. Seguimos. Oh, Seguimos. bueno, seguimos. Esperen que vuelvo. Otra.
Ahí está. Los separé porque papá están cansados, se quieren ir. Bárbaro. Bueno, continuamos. Nos vamos a cerebro. ¿Dónde se ubica el lóbulo de la ínsula? Dentro de la césura de Silvio. No sé. Al fondo de la Bien, cisura lateral, sí. en el fondo de la cisura lateral. Muy bien, en el fondo de la cisura lateral de Silvio, nombre antiguo. Bárbaro. Muy bien. ¿Qué función tiene o qué área funcional tenemos en el lóbulo de la ínsula? Lo relaciono con El gusto, ¿no? el gusto, ¿eh? El área gustativa. Perfecto. Numerito 43. Ahí recuerden que no lo podíamos ver a simple vista, sino que teníamos que separar esa cisura y lo veíamos en el fondo de la cisura. ¿Y en qué maqueta podíamos verlo muy bien el lóbulo de la ínsula? No hablo de cortes de cerebro, hablo de una maqueta. ¿En qué maqueta lo veía bien? Una maqueta de tálamo, profe. Aquí tenemos un tronco. ¿Maqueta de tálamo? No, No. disculpe, ¿Maqueta una de...? maqueta con un tronco encefálico que tiene tálamo, lóbulo de la ínsula. Eso, las maquetas de tronco, que arriba vemos dos cosas redonditas, ¿eh? Bueno, esos son los lóbulos de la ínsula. Justamente ubicados por encima del mesencéfalo, ¿sí? Como bien me dijeron, área gustativa. Yo jamás pregunto este numerito, pero no sé qué puede aparecer en el escrito. Como les digo siempre, como el escrito lo hacemos, participamos la mayoría de los docentes de la cátedra, yo no preguntaría numerito, me conformo con que digan área gustativa. Muy bien. Bien, ¿qué conectan las fibras comisurales de sustancia blanca? Los hemisferios cerebrales. Bien, un hemisferio cerebral con el otro. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la más grande y dónde se ubica? Cuerpo calloso. En la Bien, cisura ubicación. interhemisférica. Muy bien, en el fondo de la cisura interhemisférica. Perfecto. Ahí podemos verlo bien. Ahí está coloreado en verde, justamente en el fondo de esta cisura. Acá la separamos y ahí podemos ver, bueno, un cuerpo calloso, obviamente por hemisferio cerebral, ¿sí? Bárbaro. Muy bien. Ojo con esto en los cortes. Si están preguntando en los cortes, señalan cuerpo calloso, probablemente el docente les pregunte, ¿y qué es el cuerpo calloso? ¿Para qué sirve? Recuerden las distintas partes que tenía. Pico, rodilla, que era esta vueltita relacionada con el lóbulo frontal, cuerpo y esplenio rodete relacionado con el lóbulo occipital. Si teníamos un corte horizontal de cerebro, veíamos la rodilla adelante y el rodete o esplenio atrás, ¿sí? Acá tenemos una muy linda imagen, ahí podemos ver entonces, en esta disección, en el fondo de la cisura interhemisférica, ahí vemos cuerpo calloso, las radiaciones callosas, justamente, las fibras que van hacia los hemisferios cerebrales y esto, a ver, estas fibritas que conectaban ambos lóbulos frontales entre sí, ¿cómo se llaman? Forceps menor. Perfecto, muy bien. Ese es el forceps menor y la que me conectan ambos lóbulos occipitales. Forceps mayor. El forceps mayor. Perfecto, muy bien. Eso en un corte horizontal les pueden preguntar, a ver cómo se llamaría. Forceps menor, lóbulos frontales, forceps mayor, ambos lóbulos occipitales. Perfecto. Bien. ¿Qué conectan las fibras de proyección de sustancia blanca? ¿Qué conectan? La corteza con el diencéfalo y Encefálico y el tronco. diencéfalo. La corteza. Bien, algo que se proyecta es algo que va a estar, o sea, justamente algo que va a ir más lejos, ¿sí? Entonces, corteza con tálamo, o sea, diencéfalo con tronco, perfecto. Bien, la más importante de todas, Cápsula interna. la cápsula interna, obviamente, que la nombramos 500 veces. ¿Qué partes tiene? Brazo anterior, rodilla y posterior. Perfecto. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Bien. Ahí los veíamos justamente en un corte horizontal, veíamos claramente brazo anterior, rodilla, brazo posterior. ¿Y brazo posterior qué sectores tenía? Lentículo talámico, talámico. retrolenticular y sublenticular. Perfecto. Primero, bien. Sublenticular y después retrolenticular. Bárbaro. Ahí está. Bien.
¿Qué fibras de asociación, que tienen forma de gancho, me conecta el lóbulo frontal con el temporal? La fibra de Longitudinal. asociación, recuerden que era dentro del mismo hemisferio, conectaba, ¿sí? Dentro del mismo hemisferio, eso era asociación. ¿Y cómo se llama esta? La longitudinal superior. A ver, ¿están de acuerdo? No, fascículo longitudinal inferior. Acá tienen el... Sí, Acá lo está disculpe, diciendo. es Tiene forma de temporal. gancho. Sí, temporal con frontal, longitudinal inferior, Así eso. una vueltita así, ¿cómo se llamaba ese fascículo? El... Forme, no, profe, el fascículo uniforme, creo. Perfecto, un ciforme o un cinado. Muy bien. Ven que da como esta vueltita. ¿Sí? Es uno de los más famosos. O sea, el que me decías es este, que es el lóbulo frontal y después se va hacia atrás, hacia el lóbulo occipital. Bien, pero justamente recuerden que uncus, la palabrita uncus en latín es gancho. Por eso, unciforme, uncinado. Justamente, ¿qué significa? Forma de gancho. ¿Está? Muy bien. ¿Qué área funcional súper famosa me está señalando ahí? Circunvolución Sí, sí, para el sí. central. Muy bien, la postcentral. Bien. ¿Y qué información, con qué se relaciona? Sensitiva primaria. Sensitiva primaria. Sensitiva primaria. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo se llama el área funcional que controla el movimiento de nuestros ojos? Justamente los músculos que inerva el tercer par. ¿Pero dónde comienza? ¿En corteza? ¿En qué área? Área 8. Área ¿Cómo se ocular llama? frontal. Muy bien, perfecto. Área ocular frontal. El 8 sería un agregadito, bárbaro. Pero área ocular frontal. Bien. Ubicación Lóbulo frontal, y alguna circunvolución, algún detallecito, algo más. frontal medial, Circunvolución frontal media. Perfecto. Muy bien, así me gusta. Ahí lo tenemos, como bien me habían dicho, 8. Sí, pero el nombre área ocular frontal. Bien. ¿Con quién se relaciona en toda su extensión el núcleo caudado? Ventrículo lateral. Muy bien, perfecto. El ventrículo lateral tiene una formita similar. Ventrículo lateral. Bárbaro. ¿Cómo se llaman las dos porciones del lenticular? Putamen y globo paldo. Bien. El putamen y el globo pálido. Perfecto. Bien. ¿Y qué función tienen estos núcleos que marcamos en chiquicientos cortes de cerebro? ¿Para qué sirven? Porque decir esto es caudal, pero no tengo la menor idea qué hace, no me aporta nada. ¿Cuál es la función de caudado lenticular? ¿En qué participan? Controles emocionales. El putamen, creo. Tiene que ver, Movimiento corporal. bien, tiene que ver con la parte emocional y con qué más. Control. Movimiento corporal. Movimientos, pero Los movimientos, rateros. ¿de qué grupo? Movimientos. Extrapiramidales. Perfecto, muy bien. Entonces, movimientos extrapiramidales, justamente regulando el movimiento corporal, lo que decíamos, ¿sí? Que para hacer un movimiento piramidal necesito que los extrapiramidales me acomoden el resto del cuerpo, ¿no? Como decíamos, yo pateo una pelota, pero bueno, la posición que toma mi resto del cuerpo, eso es extrapiramidal. Y también tiene que ver, está relacionado con actividad cognitiva, con lo que tiene que ver con conocimiento, emociones, ¿sí? Nadie les va a pedir más que esto, pero tengo que saber en qué participan. Muy bien. ¿Qué estructura me separa el núcleo lenticular del antemuro claustro? Cápsula externa. Cápsula externa. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se llaman las fibras que conectan cabeza de caudado con putamen? Tamino caudada. Putamino caudadas, que en varios cortes de cerebro se podían ver bien. Entonces, ahí estamos viendo, en este color ocre, este es el caudado, y lo que decíamos, ven, relacionado en toda su extensión
Ahí tienen el ventrículo lateral, ¿ven? Hasta frontal, hasta temporal, hasta occipital, ¿ven? Todo en relación con el caudado. Bien. Y estas fibritas, acá está el putamen, estas fibritas que vemos ahí, las putamino-caudadas. Ahí vemos las dos porciones, como dijimos, del lenticular, y en relación, habíamos dicho ahí, separadito del antemuroclaustro, como bien me dijeron, ¿sí? La cápsula externa. Perfecto. Función principal del tálamo. Puerta de entrada de la corteza cerebral, creo. Bien, puerta de entrada, la corteza cerebral. ¿Cuáles son las vías que van a pasar por tálamo? Vías sensitivas, Bien. Motoras. Las aferentes, bien. O sea, Conscientes. sensitivas y sensoriales. sensoriales. La excepción es Olfato. Vía El olfato. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Perfecto. ¿Qué núcleos del tálamo forman parte del sistema límbico? Son dos. El núcleo anterior, Bien. amidalino. dorso mediano. Y el dorso mediano. Maravilloso. Núcleo anterior y dorso mediano. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué me está señalando esta primera flechita? El rodilla de cuerpo calloso. Perfecto. Rodilla del cuerpo calloso. Bárbaro. Y también podría decir forceps Menor. menor. También, si me preguntan algo más, sería correcto. Bien, acá ¿qué está señalando? Cabeza de caudado. Perfecto. Cabeza de caudado. Bien, aquí, Ese ventrículo. tercer ventrículo. Bárbaro. Acá, Cápsula interna. Tálamo. O no. tálamo. Tálamo. Lo Tálamo. mismo que acá, tálamo, ¿sí? Sí. Las masas grandotas, tálamo. Bárbaro. Acá chiquitito. Amígdala. Cola de Cauda caudado. de caudado. Perfecto, ¿ven? Acá está, recuerden el corte, ¿ven? Cabeza gorda, grandota, cola finita. Entonces, cabeza, y ahí, haciendo foco, ahí vemos redondito, cola de caudado. Y acá, Rodete de calloso. Rodete del rodete, y ese sería el forceps Mayor. 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 Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué núcleo del tálamo participa en la vía del trigémino, en la vía de la sensibilidad trigeminal? Ventroposteromedial. Perfecto, muy bien, 10. Ventroposteromedial, muy bien. ¿Cuál es la estructura más importante del epitálamo? La glándula pineal. La glándula pineal, perfecto, muy bien. Acá tenemos otro lindo corte. ¿Ven los cortes que se hacen con con la técnica azul? Deberían verse así. Vieron que ahí muchos quedaron, se corrió, no se ven claramente. ¿Ven? Si está bien hecho el trabajo, así deben verse. Bueno, veamos entonces, ¿sí? ¿Qué me está señalando acá, esta flechita? Caudado. Caudado, Cuerpo de ¿sí? caudado. Bien, ahí tenemos cabeza, ¿no? Cuando vos ves algo bien grandote de caudado, siempre es cabeza, no tenemos otra opción. Eso es cabeza de caudado. Bárbaro. Acá tenemos Solo putamen. putamen. ¿Y entre ambos qué tenemos? Putamino caudada. Las fibritas putamino-caudadas. O sea, acá tendríamos cápsula interna y haciendo así como un arquito sobre la cápsula interna, eso que ven ahí son las fibritas putamino-caudadas. Ahí ponemos el cartelito, que eso lo pueden ver bien, en varios cortes se veía eso. Bien, me vengo acá. ¿Esto qué sería? Lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, bien. ¿Y esto? La cisura lateral. Duro lateral. La cisura lateral. Perfecto. ¿Estamos? Lo mismo, en los cortes les van a preguntar cosas claras que se vean bien. En los cortes que uno no veía nada, no lo preguntaría, a ver acá qué ves. Se vea cortes que no se ven. Siempre se buscan los cortecitos que se vean mejor. Bueno, nos vamos a un capítulo re importante, irrigación. Porciones de carótida interna, 4 porciones, en orden. La primera, Cervical. cervical. cervical, Segunda, petrosa, petrosa. cavernosa, Tercera, cavernosa. cerebral. Cerebral, perfecto, muy bien.
cervical, petrosa, cavernosa, cerebral. Bárbaro. Muy bien. Ahí repasamos. Esperen que llegan mis pichichos. Bueno, buenas tardes. Bueno. Pórtense bien. Bueno, vayan a tomar agüita fresca. Bueno. Rosy. Ay, Dios. Rosy. Va. Ah, está. Muy bien. Que se pelean para saludar, así no hacemos lío. Bueno, entonces, porción cervical, obviamente, la porción que transcurría por el cuello, no daba ninguna rama, pero el detalle importante, ¿cuál era? Hace De esa parte porción Forma cervical. del paquete vascular. vasculonervioso Perfecto, del formaba cuello. parte del paquete vasculonervioso del cuello. Muy bien. Bárbaro. Rama de bifurcación de carótida común. ¿A qué altura vertebral estaba la bifurcación de carótida? C4. C4. Bárbaro. Segunda porción, como bien me dijeron, porción petrosa. Ingresamos al cráneo. ¿Por dónde? Conducto carotídeo. Conducto Por el carotídeo. conducto carotídeo. Bárbaro. Porción cavernosa, tercera porción, ingresa justamente en el seno cavernoso y ahí se relacionaba sobre todo con el par número 6 abducens. 6. el abducen sobre todo. Perfecto. Y la última porción entonces en relación con las clinoides anteriores, ¿sí? En relación con las clinoides anteriores, la porción cerebral o supraclinoidea. Bien. Muy bien. De la porción cerebral, recuerden que nacen las ramas más importantes de carótida, ¿sí? Vení, Rosy. Estás un poco densa hoy, ¿eh? Vení, portate bien. Bueno, no seas chinchuda. Deseale suerte a los chicos, a ver. Qué mal carácter hoy, ¿eh? No, así no se trata. Quiero que saludes a los chicos, a ver, tenés que decirle, suerte para el examen. No, así enojada. No, hoy está enojada. Qué mal, me haces quedar mal, Rosy. A ver. A ver, ahí está, a ver. ¿Vas a mostrarle los dientes a los chicos? No, esos son los que reprueban. Después los que reprueban, vamos y vos le das un mordiscón. ¿Sí? Bueno, besitos. Bueno, es medio bipolar, ella es así. Bueno, está viejita, pronto cumple 13 años ya. Bueno, quédate acá, al lado mío. Listo. Bueno, entonces, nos vamos a ramas de la arteria carótida interna. La porción cerebral, ahí como dijimos, nacen las más importantes. ¿Cuál me está señalando la flechita? Oftálmica. Perfecto, la oftálmica, fíjense, está ingresando por el conducto óptico y está saliendo el nervio óptico. ¿Ven? La arteria entra, el nervio sale. Bárbaro. Arteria oftálmica. Acá, otra flechita. ¿Cuál es esta? Comunicante posterior. Muy bien, comunicante posterior. Perfecto, bárbaro. ¿Esta? Corolla. Anterior. Muy bien, coroide anterior. Estas son las ramas colaterales más importantes. Bárbaro. ¿Esta? Cerebral anterior. Cerebral anterior, rama terminal. Por eso la ponemos con otro color. Bien. ¿Y esta? Cerebral media. Cerebral media. Cerebral media, la más voluminosa de todas las arterias cerebrales. Perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos a las porciones de la vertebral. Porciones de la vertebral. 4 también. ¿Cómo se llaman? Preforaminal, Bien. cervical, atlantoide y cerebral. Muy bien. Entonces, preforaminal o prevertebral, cervical, atlantoidea, intracraneal o cerebral. Bien. Las repasamos acá. Entonces, prevertebral o preforaminal, ¿era rama de quién esta arteria vertebral?
Subclavia, bárbaro. Y entonces, el primer segmento, desde que nace de la subclavia hasta que ingresa por este foramen transverso, esa era la prevertebral. ¿El foramen transverso de qué vértebra? ¿Cuál era el primero? C4. C6. C6, ¿eh? C6, ingresa por C6. Bien, la porción cervical o foraminal, su paso entonces por las 6 primeras vértebras cervicales. Bien. Bien. Luego tenemos porción atlantoidea, su paso por el atlas y también pasaba por este triangulito en la región de la nuca, suboccipital. Y cuarto, su ingreso en el cráneo por Foramen magno. por el foramen magno. Perfecto, ¿sí? Dentro del cráneo ya se reunía con la otra arteria vertebral y nos daba la única rama terminal, que era la basilar. Esa es la porción intracraneal o cerebral. Perfecto. Muy bien. ¿Qué arteria me está señalando la flecha? En este caso, rama de basilar. Cerebelosa. Cerebelosa. Póstero. inferior. Antero-inferior. Anteroinferior o media, ¿eh? Cerebelosa anteroinferior o media. La posteroinferior es de la vertebral. Es esta. ¿Mm? Esta es cerebelosa anteroinferior o media. Bien. ¿Esta? Cerebelosa superior. Cerebelosa superior. Esta cerebelosa superior. Perfecto. ¿Estas? Pontinas. Las ramas pontinas, las arterias pontinas. Bárbaro. ¿Y esta? Cerebral Posterior. posterior. Cerebral posterior, la rama terminal de la basilar. ¿Está abrazando a quién? ¿Qué sería esto que tengo acá? Pedúnculos. Perfecto, abraza el mesencéfalo, está en ese caso abrazando a los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Bien, ¿qué ramas de carótida interna forman parte del polígono de Willis? Comunicante posterior y cerebral anterior. Comunicante posterior, cerebral anterior. Bien, bárbaro, perfecto. Recuerden que siempre es de ambos lados, bárbaro. ¿Qué ramas de la basilar forman parte del polígono de Willis? Cerebral posterior. Cerebral posterior exclusivamente, obviamente de los dos lados. Bárbaro. ¿Cuál es la única rama impar que forma parte del polígono? Comunicante anterior. Muy bien, perfecto, así me gusta. Comunicante anterior, muy bien. Todas las otras, como veíamos recién, son pares. Bárbaro. Entonces, ahí, como bien me dijeron, de carótida interna, cerebrales anteriores y hacia atrás, comunicantes posteriores. Cerebrales anteriores justamente comunicadas entre sí por la comunicante anterior. Y de la basilar, como bien me dijeron, cerebral posterior. Por las dudas, recuerden ese detallecito que algunos consideran que la primera partecita de cerebral media formaría parte también, por las dudas. Muy bien. Territorios de irrigación. El número 1, ¿de qué arteria sería? Cerebral anterior. Cerebral anterior. Bien. El 3. Cerebral posterior. Muy bien. Y el 2, obviamente, lo que nos Media. queda, cerebral media. Perfecto. ¿Sí? Bien. Eso se los pueden preguntar, sobre todo en los cráneos esos coloreados, en los cerebros coloreados que había. Bien. ¿Qué arterias irrigan el cuerpo estriado? Justamente lo que veíamos antes, caudado, lenticular. Eso también me lo pueden preguntar en un corte. ¿Quién irriga el caudado, el lenticular? Estriada media y lentículo estriada. Bien. Estriada media, ¿de quién era rama? ¿De dónde venía? Cerebral anterior y a la lentícula estriada de cerebral media. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Esta es la irrigación principal. La estriada medio-medial, cerebral anterior, las lentículas estriadas de cerebral media. Y colabora directamente rama de carótida interna, la coroide anterior. Eso sépanlo bien, sobre todo para los cortes, ¿eh?
¿Quién irriga la cara inferior y medial del cerebelo? Bueno, disculpa, se me fue la tecla. Acá. Cara inferior y medial del cerebelo, recuerden, justamente la única cerebelosa que viene de la vertebral. Cerebelosa inferior o póstero inferior. Eso se pregunta sobre todo en las maquetitas. Tienen la maquetita ahí de cerebelo, justamente, entonces recuerden las tres cerebelosas que vimos recién. Entonces, cara superior, todo cara superior, cerebelosa superior. ¿De quién viene? Basilar. Y la cara inferior la dividimos en un sector lateral y uno medial. El sector lateral, la anteroinferior o cerebelosa media. El sector medial, la postero-inferior. O pica, les gusta más con las siglas, como les guste a ustedes. Estas son cosas así para preguntar, porque justo están las maquetas. Bueno, a ver quién irrigaría, se aprovecha. Muy bien. ¿Cuáles son las dos arterias con las que se relaciona el tercer par? Va a ingresar al seno cavernoso, pero queda como abrazado entre dos arterias, el tercer par. ¿Cuáles son esas dos arterias? Vamos, qué silencio, ¿qué pasa? Vamos. Una le pasa por delante y la otra le pasa por detrás. ¿Qué arterias son? Profe, ¿o no? ¿Cuál? Cálmica, porque bueno, esto es contenido de la hendidura esfenoidal también, entonces yo pensé que sí, pero... Ramas terminales. A ver, una es terminal y una es colateral. A ver, ¿no? ¿Nada? Bueno, los agarré acá. Cerebelosa superior y cerebral posterior. Ahora lo vamos en la imagen. Miren acá, ¿ven? Ahí está. Ahí está el tercer par, la última cerebelosa superior, y después ya me da la rama terminal que es cerebral posterior. ¿Bien? ¿Sí? Sí, ahora me acuerdo de tu clase con una Claro, foto yo les muy mostré unas bellísima. Sí, imágenes, ¿sí? Pero acuérdense, ¿ven? Tercer par queda entre cerebelosa superior y cerebral posterior. Se los pueden preguntar en la maquetita de tronco. Y entre, y a ver, y acá, origen aparente. ¿Y entre qué dos arterias estaría? Muy bien. ¿Quién irriga la llamada circunvolución del cíngulo cuerpo calloso? Acá estamos en lóbulo límbico. ¿Qué arteria me irrigaría esa zona? pericardosa de cerebral anterior. Perfecto, bárbaro. Cerebral anterior, fundamentalmente a través de su rama terminal, que es la pericallosa. Perfecto. Estamos viendo acá, ¿ves? Justamente esta circunvolución. Preguntamos principalmente esta arteria. Bueno, no se acuerdan el nombre, pericallosa, bárbaro. Pero digamos, con cerebral anterior estamos todos contentos. Bueno, ¿estamos? Nos quedan un poquito algunos temas finales. El que quiera puede irse yendo. Se siguen casi todos, Bien, esto me pasa a mí casi todas las noches. Quiero ver alguna novela turca a la noche, algo para distraerme y no tengo que pedir permiso en el sillón, ¿ves? Está siempre ocupado. Bueno, sigamos un ratito, ya nos queda poquito. Bueno, hablemos un poquito de algunas cositas de las vías. ¿Cómo se llama la sensibilidad que viene de la piel? Esteroceptiva. Perfecto, esteroceptiva. Muy bien. ¿Qué comprende? Esterocepción. Exterior. Tacto. Tacto. Dolor, Dolor. temperatura. Dolor, temperatura. Esas tres cosas. Tacto, dolor y temperatura. Eso es esterocepción. Viene del exterior, la piel, las mucosas. Tacto, dolor y temperatura. ¿Cómo se llama la sensibilidad que viene de los músculos y articulaciones de aparato locomotor? Percepción. Propiocepción. Perfecto. Eso es propiocepción. Sensibilidad propioceptiva. ¿Cómo se divide? Consciente, inconsciente. Consciente e inconsciente. Bárbaro. La consciente llega a cerebro, la inconsciente a corteza cerebelosa. ¿Sí?
¿Qué vías forman parte del sistema anterolateral espinotalámico? Esperen que voy a... Piensen en eso que ya vuelvo. ¿Cuáles son? A ver. Sistema anterolateral espinotalámico, ¿qué vías serían? Termalgesia, propiocepción, tacto simple, Sistema anterolateral, o sea, tacto simple y Sensibilidade Termologésica. y nada más. ¿eh? Son los haces espinotalámicos, anterior y lateral. Por eso, sistema anterolateral espinotalámico, ¿sí? Espinotalámico anterior, tacto simple. Espinotalámico lateral, termalgesia. ¿Sí? Y si hablo del cordón posterior lemnisco-medial, ¿qué vía es? ¿A qué vía corresponde? De la Tacto propriocepción. discriminativo y Discriminativo. propiocepción consciente, delgado y cuneiforme. Exactamente. Tacto discriminativo y propiocepción consciente. Son los haces delgado y cuneiforme. ¿Estamos? ¿Qué información llevan los haces espinocerebelosos? Propiocepción inconsciente. Perfecto. Propiocepción inconsciente. Bárbaro. ¿Y los trigeminales? Propriocepción de la cara. ¿Mm? O sea, trigeminales, a ver. Sensibilidad de la cara. Tacto, Bien, todo temperatura. lo que es sensibilidad de la cara, o sea, tacto, temperatura y dolor de la cara. Bien, sería la esterocepción de la cara, como bien me dijeron. Bárbaro. Primera neurona en la mayoría de las vías, Garch. el... Perfecto, el ganglio anexo, el ganglio anexo a la raíz dorsal del nervio raquídeo. Bárbaro. ¿Y la segunda? Hasta posterior de nervio. Hasta posterior. Recuerden los diferentes núcleos según las vías. Bien. ¿En qué vía la segunda neurona no está en hasta posterior, sino que está en bulbo? Cuneiforme. Perfecto. Los haces delgado y cuneiforme, ¿dónde están justamente los núcleos delgado y cuneiforme? En bulbo. Esta era la excepción. Bien. Tercera neurona en la mayoría de las vías sensitivas. En el ventro posterior del tálamo. Bien, núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Perfecto. El ventro-posteromedial participa en dos vías. trigeminal y del ojo, la Una vista. sensitiva y una Gusta- sensorial. La vía gustativa y la vía trigeminal. Perfecto, muy bien, 10. La vía gustativa y la vía trigeminal. Bueno, perfecto. Bien. ¿Qué nervio transmite la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa de la lengua? Me tomo un mate, estaba el agua, qué pelo, me quemé la lengua. Quinto par, profe. El quinto par, el quinto par. Tacto, temperatura y dolor de la lengua es el quinto par. Perfecto. Bien. ¿A qué tipo de músculos las vías motoras llevan los impulsos para que se transformen en movimiento? Estriado. Estriados. Triados esqueléticos. Exactamente. Estriado esquelético, nombre completo. Perfecto. Bien. ¿Cuáles son los haces piramidales? ¿Cómo se llaman? Córtico espinal. Bien. Córtico nuclear también. Perfecto. Estas son las dos vías piramidales. Los haces córtico-espinales y el córtico nuclear. Exactamente. Bien. ¿Qué tipo de movimientos hago con las vías piramidales? Movimientos voluntarios. Perfecto. Movimientos voluntarios exclusivamente. Bárbaro. ¿Qué haces piramidales utilizo cuando corro? Córtico-espinales. Bien, perfecto. Los córtico-espinales. ¿Y cuando mastico? Córtico nuclear. El córtico nuclear, justamente a través de núcleo masticador del quinto par. El haz córtico nuclear. Bien.
haz extrapiramidal está relacionado con el movimiento coordinado de la cabeza y de los ojos. Lo Lo hace llamamos tec- movimientos óculo-cefalogiros. tecto espinal, profe. Muy bien, el aspecto espinal. Bárbaro. ¿Y por qué cordón baja? Anterior. Anterior. Bien, bárbaro. Muy bien. Los haces córtico-espinales, porque parte de la cápsula interna bajan. Lentículo talámico. Brazo posterior. Brazo posterior, ¿qué sector? Ah, Retrolenticular. no. Perfecto. Sí. Lentículo talámico, ¿no? El retrolenticular no. Lentículo talámico, como la mayoría de las vías. ¿Sí? Bárbaro. ¿Y el haz córtico nuclear? Por rodilla. ¿Por qué sector va? Sublenticular. Por rodilla, profe. Por rodilla, ¿eh? Por rodilla, ¿eh? Recuerden que son los únicos haces que van por rodilla de cápsula interna. Bárbaro. Muy bien. Las radiaciones ópticas de la vía visual, ¿por qué sector de la cápsula interna van? Brazo posterior. ¿Pero qué parte? Brazo Retrolenticular. posterior, sí, pero ¿qué sector? Retrolenticular. Retrolenticular, perfecto. Brazo posterior, retrolenticular. ¿Y la vía auditiva, la vía coclear? Sublenticular. Exactamente. Brazo posterior, sublenticular. ¿Estamos? Acá tienen un resumencito de lo que dijimos. ¿Eh? Todo lo que dijimos recién. Todo esto es brazo posterior. Recuerden, córtico nuclear por rodilla. ¿Sí? Ahí lo ponemos. Y brazo anterior, nada que nos importe demasiado, porque no lo nombramos en ninguna vía. ¿Mm? Así que eso, recuérdenlo bien, que también se presta bastante para choice. ¿Mm? Buah, buah. ¿Todos van a salir hoy en clase? ¿Todos lo quieren decir? Bueno, ¿eh? ¿Todos van a desearle suerte a los chicos hoy? ¿Sí? Bueno. Está bien, Toby. Bueno, ¿cuáles son los receptores de la visión? Baja, papá. Conos y bastones están en la segunda Ay. capa. Fotorreceptores, que Son fotorreceptores, perfecto. ¿Y se llamaban? conos y Conos y bastones. Conos y bastones. ¿En qué capa de la retina estaban? Segunda capa. Segunda No. capa. Para la visión nocturna, colores No. negro, blanco, grises, Son los ¿cuáles bastones. Los Los bastones. bastones. Y para la visión diurna y los colores, Los conos. los conos. Exactamente. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde nace el nervio óptico, el segundo par? ¿Quién lo forma? ¿Quién formaba el segundo par, el nervio óptico? Con los ganglios ciliares. No, nada que células ver. ganglionares. A ver, son, bien. Está en la octava capa. Son los axones de... Células ganglionares. Muy bien, son los axones de las células ganglionares, la segunda neurona de la vía óptica, ¿eh? Que se ubicaban en la octava capa. Esto lo decimos en vía óptica. Segunda neurona, células ganglionares, los axones de estas células forman el nervio óptico. Bueno, muy bien. ¿El quiasma óptico qué es? Intercruce de Intercruzamiento de fibras fibras. nasales con Donde la continuación de las fibras temporales. ¿Pero el quiasma óptico qué es? ¿El entrecruzamiento de qué fibras? Nasales. De las nasales Ay, exclusivamente, ¿eh? Es el entrecruzamiento, la decruzación exclusivamente de las fibras nasales. Bien. Tocaron el portero eléctrico por eso. Corteza visual, ¿qué es cisura del lóbulo occipital? Cisura calcarina. La cisura calcarina. No viene nadie, basta. La cisura calcarina, la más importante del lóbulo occipital. Perfecto. Bien. ¿Qué núcleos del tálamo participan en la vía visual y cuál en la vía auditiva? Se llama, tiene un nombre parecido.
Geniculado externo y interno. ¿Cuál en cuál? Externo visual, interno auditiva. Perfecto, el cuerpo geniculado externo en la vía visual y el cuerpo geniculado interno en audición. ¿Sí? Bien. ¿Quién da origen al nervio coclear? Ya vimos. Sí, está en laberinto membranoso. Bueno, y puntualmente, ahí está, ahí vemos bien. Coclear está en el Caracol membranoso. Son los axones del ganglio espiral, la primera neurona es en este caso, ¿sí? El ganglio espiral o ganglio de Corti está en el caracol. Recuerden que el caracol tenía que ver con la audición y el vestíbulo y los conductos semicirculares con el equilibrio. Son los axones del ganglio espiral o ganglio de Corti, la primera neurona. Muy bien. ¿En qué vía se forma el lemnisco lateral? en la vía coclear, sí. Perfecto. En la vía coclear, justamente, ¿quién formaba el lemnisco? Los axones de cuerpo trapezoide y olivo superior. Eran origen real. ¿Sí? ¿Quién da origen al nervio vestibular? Ya vimos quién formaba el óptico, quién el coclear, quién da origen al nervio vestibular. ¿Ves casco? ¿Mm? No te ¿Ves entendí. casco? Perfecto. El ganglio vestibular es fácil. Ganglio vestibular o de escarpa, como era el triángulo de escarpa. Ganglio, que también es la primera neurona. Tengan presente que los que originan nervio coclear y nervio vestibular es la primera neurona de la vía. Si saben la vía, es la primera neurona de la vía. ¿Sí? Repásenlo bien, eso porque se pregunta. ¿Quién forma el nervio óptico? ¿De dónde nace el coclear, el vestibular? No es largo, no es extenso. Muy bien. ¿Cuál es la única vía que no pasa por tálamo para alcanzar la corteza? Vía olfatoria. La vía olfatoria, como ya habíamos comentado antes. Perfecto. ¿Qué pares craneales tienen que ver con el gusto? 7, 9 y 10. Perfecto. 7, 9 y 10. Bien. ¿El 10 en qué reflejo participaba? Oxígeno. Tu oxígeno. Muy importante. Bueno, y para finalizar, unas preguntitas de autónomo. Sistema nervioso simpático. ¿Dónde están las neuronas preganglionares? Hasta lateral. Bien, hasta lateral. Hasta lateral, fenómeno. Gemelo. ¿Qué sector? ¿Era la columna qué? Central. Torácico, profe. Uno era torácico. Torácico era columna tóraco lumbar. Perfecto. Columna tóraco lumbar. Entonces, hasta lateral de médula, justamente ahí están las neuronas autónomas, como ya habíamos preguntado antes, tóraco lumbar, de T1 a L2. Eso eran las neuronas preganglionares. ¿Y las posganglionares dónde estaban? Había algo a cada lado de la columna vertebral. ¿Qué teníamos ahí? Había unos ganglios. ¿Cómo se llama Cadena eso? simpática. Muy bien, la cadena simpática, perfecto. La cadena simpática formada por justamente ganglios simpáticos a cada lado de la columna vertebral. Muy bien. Es lo que dijimos. ¿Ven? Ahí está pintadito de verde, pero sistema simpático, que tengo que recordar el sector, es la columna tóraco-lumbar, de T1 a L2. Y acá tenemos lo que decíamos recién, ¿ven? Las cadenas simpáticas a cada lado de la columna, y esos engrosamientos que ven ahí son los diferentes ganglios, Ahí. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta dónde llega la inervación parasimpática del vago para el tubo digestivo? Polo descendiente, el no inerva. Bien, colon descendente no. Entonces, ¿hasta dónde llega la inervación? ¿Dónde termina? Esa vueltita que da. ¿cómo Colon se llama? transverso.
Bien, pero a ver, colon transverso ahí da una vueltita. ¿Alguien sabe cómo se llama? Duodeno. La unión de... No, el duodeno no tiene nada que ver, es intestino delgado. La vueltita que da donde termina colon transverso y viene el descendente, ¿no? ¿Nadie sabe? Eso se llama flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. Esplénico porque arriba está el vaso. Esa es ahí termina el colon transverso. Dan la vueltita, hace así como un ganchito. Eso se llama flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. Y ahí nace el colon descendente, que eso ya no lo inerva. ¿Sí? ¿Qué núcleos de pares craneanos tienen función autónoma? 3, 3. Quinto, séptimo, Quinto 10. no. Quinto no tiene función autónoma, ninguna. facial, 3, Bien, el 3, el 7, Y Y el 9 y 10. el el vago 9 y el 10. Perfecto. Bien, el núcleo del 3, ¿cómo se llama? El núcleo autónomo del 3. Iridio constrictor. Iridio constrictor, bárbaro. El de facial tenía 2, ¿cómo se llamaban? Lacrimum buconasal. Bien. Y Salivar salivar Salival superior. superior. Bárbaro. Glosofaringio, Salival inferior. salival inferior. Y vago, el famoso, el Dorsal del Dorsal de vago. vago. dorsal del vago. Perfecto, maravilloso. Ahí los tenemos. ¿Sí? Bien. Parasimpático ahora. Neuronas preganglionares, pero del parasimpático. Había 2 lugares. Uno se repite. Uno es hasta lateral de médula, pero ¿de qué sector? cráneo caudal. Bueno, se le dice cráneo sacro, bueno, sacro, o sea, sector sacro, S1 y S2, y el sector de cráneo, ¿a qué se refiere? A los pares. A los pares. Exactamente, a los pares craneanos. Perfecto, entonces, hasta lateral de médula, los segmentos sacros, ¿sí? Y la parte que justamente, alguien dijo cráneo sacro, son los que veíamos recién, los núcleos autónomos de los pares que vimos recién. ¿Sí? ¿Y las posganglionares? Acá no hay cadena simpática, esto es parasimpático. ¿Dónde estaban las posganglionares? De la médula en los ganglios murales y los de los pares, cada uno tiene su ganglio. Perfecto, muy bien. Cada par craneano iba a ir un ganglio parasimpático que no tiene relación con la columna, sino que los ganglios están ubicados cerquita de la estructura que le van a dar inervación. Entonces, lo que se llaman ganglios parasimpáticos, y ahí teníamos, para el tercer par, el ciliar. ¿Dónde está el ganglio ciliar? Dentro de la órbita, porque el tercer par, todo en relación, esto es para las glándulas salivales, el ganglio óptico para el noveno par, todo muy cerquita de lo que le va a ir a dar inervación. Y el décimo par, recuerden que no tenía un ganglio puntual, sino que iba directamente a las paredes de las vísceras. Son ganglios parasimpáticos. La ubicación es cerca de la estructura que le van a dar inervación. En el caso del facial submandibular, es un ganglio que está ubicado justamente en el piso de la boca. La ubicación es cerquita de la estructura que inerva. ¿Sí? Repásenlo. Y el sistema nervioso entérico era el que le daba inervación a ¿qué? Era la tercera división del sistema nervioso autónomo, la menos famosa. ¿Qué iba a inervar? La palabrita entérico, ¿con qué tenía que ver? Con el peritaltismo, ¿no? Sistema digestivo. Bueno, con sistema digestivo. Y iba a inervar de qué a qué. ¿Tubo digestivo de dónde a dónde? ¿Recuerdan? Desde el colon descendente hasta... No. Desde el Desde esófago esófago. hasta el canal anal. Desde el esófago al ano, exactamente. Y había dos plexos, ¿no se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Bueno, eso denle una Submucoso repasadita, y... ¿sí? llegado. Bien. El plexo submucoso
y el plexo mientérico, ¿sí? Esto justamente como les dije, desde el esófago al ano. Uno tiene que ver con la secreción gastrointestinal y otro con el peristaltismo, o sea, el movimiento que tiene el tubo digestivo. Eso denle una repasadita. Nadie les va a preguntar esto, se sientan a dar el examen y le van a preguntar esto, cómo está formado el sistema nervioso entérico. Realmente si el examen viene bien, puede ser una de las últimas preguntas, ¿sí? Ahora en el CHOI pueden preguntarle, porque en el CHOI va a haber preguntas fáciles, de mediana complejidad, difíciles, hay un poquito de todo, así que ahí sí puede llegar a aparecer. Muy bien. Oído. ¿A través de qué estructura se comunica oído medio con rinofaringe? De la trompa de Eustaquio. Muy bien. La trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Perfecto. ¿Quién forma la pared externa de la caja timpánica, oído medio? La membrana timpánica. Muy bien, la membrana timpánica, exactamente, el límite entre oído externo y oído medio. Bárbaro. ¿Cómo está formado el laberinto óseo? Por conductos semicirculares, Bien, vestíbulo y caracol. perfecto. Y me faltaría el conducto auditivo Sí. interno. Perfecto, disculpa. Conductos semicirculares, vestíbulo, recuerden, en el interior está el laberinto membranoso, conductos semicirculares y vestíbulo para equilibrio, para justamente, ¿sí? Y lo que es cócleo caracol, audición. Ahí habíamos visto entonces las distintas partecitas que vimos la semana pasada. Ojo, túnica externa del globo ocular formada por... Esclerótica y córnea. Muy bien, esclerótica y córnea, bárbaro. ¿A qué le decíamos papila óptica? ¿Qué era la papila óptica? Es algo de la retina. ¿Qué era? Un punto ciego. El punto ciego de la retina. Es el lugar por donde nace y sale el nervio óptico del globo ocular. Entonces esa partecita no tiene visión. Es el punto ciego de la retina, el lugar por donde emerge, por donde sale el nervio óptico. Bárbaro. ¿Función del cristalino? La lente del ojo. Es la lente. Bueno, está bien, es el otro nombre, cristalino lente, pero ¿cuál es la función? Ayuda a enfocar, ¿no? Perfecto, la acomodación, la acomodación. Justamente el músculo ciliar, que veíamos que es función del tercer par, tiene unas fibritas que tiran de los extremos del cristalino, aumentando o disminuyendo el diámetro del cristalino, y eso hace que participe en la acomodación. Entonces, recuerden, como bien dijimos, la capa externa, la esclerótica y la córnea, la capa media, la coroides, la que ven acá de color rojo, coroides, el cuerpo ciliar y el iris, con este agujero en el centro que era la pupila, la túnica interna, la retina, y el contenido, recuerden, el cristalino, como vimos en la acomodación, y el cuerpo vítreo, que contiene el humor vítreo que mantiene extendida la retina, ¿sí? Bueno, creo que hemos pasado por varios temas. Así que por mi parte, les deseo lo mejor. Por favor, lean bien las preguntas en el choice. Una vez por la ansiedad, por el apuro. Fíjense si es origen real, aparente, o sea, no se confundan por esas tonterías.